En primera plana, Carlos Herranz. Esto es En Primera Plana de RFI y France 24. Entre el Mundial, Medio Oriente y las fuertes canículas de las semanas pasadas, hemos dejado en un segundo plano una de las principales consecuencias políticas que deja la temporada electoral en América Latina y que hoy vamos a analizar a fondo. Vuelve el fujimorismo con la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú. 4 invitados ya en esta mesa para contarlo: Gaspar Estrada, miembro de la Unidad Sur Global de la London School of Economics; Sari Neira, socióloga, especialista en estudios de género en la Universidad París-Cité; Lisel Quirós, historiadora de estudios latinoamericanos en la Universidad Cergy de París; y Guillaume Mascari, periodista independiente especializado en Latinoamérica. Vuelve el fujimorismo. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Comenzamos. Tras varias derrotas, una victoria por décimas hace volver al fujimorismo al poder casi 3 décadas después. Keiko Fujimori llega a la presidencia con buenas palabras, planteando una reconciliación tras una década de inestabilidad política en el país. Dice que su gran reto es cerrar las fracturas con una ciudadanía cada vez más desconfiada de las instituciones peruanas. No lo tendrá fácil. Familiares de asesinados y desaparecidos durante la guerra interna marcharán el día de la toma de posesión de la nueva presidenta el 28 de julio. Recordemos que Perú ha tenido 8 presidentes desde 2016, varios de ellos destituidos por el Congreso. Repasemos lo que dice la prensa. Diario El Comercio. Keiko Fujimori, nosotros la vamos a llamar Keiko Fujimori, que es como se debe, nombre y apellido, recibe la credencial de presidenta electa, ofreciendo reconciliación. La razón: Keiko Fujimori regresó al palacio. Estamos preparados para tomar las riendas del país. Diario El País. Las víctimas de décadas de represión estatal de Perú exigen a Fujimori el fin de la impunidad. Bueno, la vuelta del fujimorismo sin duda tiene un componente simbólico y emocional para muchos peruanos. Esta vez el antifujimorismo no actuó de muro de contención, como sí lo hizo en anteriores ocasiones. Gaspar, ¿qué significa casi 30 años después esta vuelta? Bueno, tiene un significado histórico pues muy importante, teniendo en cuenta pues el carácter profundamente antidemocrático del régimen del padre de Keiko Fujimori. Y desde ese punto de vista, eso también de manera interesante ha marcado un poco la historia política del país en los últimos años. De hecho, los 3 últimos presidentes antes de Keiko Fujimori fueron electos contra el fujimorismo y si bien en este caso el antifujimorismo no hizo contención, como lo mencionaste, la diferencia fue de 49,600 votos Mínima. en un universo de 18 millones de electores. Eso para mí me parece, muestra que el antifujimorismo, sigue existiendo. La pregunta es cómo este nuevo gobierno va a crear las condiciones de tener una mayoría política duradera, porque como lo mencionaste, la inestabilidad política en Perú es extremadamente fuerte y es justamente el fujimorismo que ha actuado contra esta estabilidad institucional y también en el poder legislativo contra los mecanismos de contención, de lucha contra la corrupción en materia también de limitar los temas de derechos humanos, y ese es donde estarán una de las grandes preguntas de esta gestión. Luego vamos a ir a ese tema de los derechos humanos. Shari, ¿qué significa esta vuelta del fujimorismo 30 años después? Bueno, yo creo que no es un regreso oficial, es realmente la oficialización de algo, un proceso de largo plazo, como menciona acá el colega. Desde el 2016 el fujimorismo ha hecho mociones de censura, ¿no? Desde su bancada del Congreso a partir de alianzas también. En el 2021 el reclamo de fraude. Entonces, en realidad no es que regresa después de 30 años, sino más bien se oficializa un proceso de una toma de poder de largo plazo, ¿no? Lisel, Keiko Fujimori plantea una reconciliación entre las fuerzas políticas peruanas. ¿Qué intenciones tiene la nueva presidenta? ¿Cómo llevar a cabo esa reconciliación de la que habla? Primeramente es una necesidad política para ella, porque lo que nos muestra todo este periodo electoral ha sido la polarización del país. Como lo acabamos de señalar, 49,000 votos no es
nada Nada. a nivel, ¿no?, nacional, y ella necesita, o sea, que ha habido una fuerte y queda una fuerte proporción de peruanos y peruanas, en particular en el centro y en el sur del país, que han votado contra ella, que no la van a apoyar. Y aún en la primera vuelta, su score de 16-17% ha sido muy limitado. Es una necesidad para ella. La reconciliación significa buscar la manera de asentar su poder, de asentar su presencia. Creo que retomando un poquito la pregunta, ¿no?, de lo simbólico, ha habido aquí como volvemos, estamos nuevamente aquí presentes y vamos a seguir o tratar de que el fujimorismo se institucionalice nuevamente en el Perú. Entonces hay esa necesidad. ¿Qué hará al mismo tiempo esa necesidad de conciliación? Va a ser porque en el Parlamento no hay una mayoría absoluta del fujimorismo. Se va a necesitar esas alianzas, va a tener que crear alianzas con otros partidos políticos, buscar también cómo afianzar la presencia del fujimorismo en las regiones que han votado en contra de Keiko Fujimori. Entonces creo que hay verdaderamente un desafío para ella el poder institucionalizarse y quedarse de manera perenne, digamos, hasta el final de su mandato, como una persona referente y estable, ¿no? Gobernabilidad, simbología, símbolo de la vuelta del fujimorismo 30 años después y ese problema de gobernabilidad y ese reto de reconciliación, Guillaume. Ese reto de conciliación muy importante porque en la mente de muchos peruanos son dos cosas. Eso muestra también lo que fue la fragmentación de esa elección con 35 candidatos, con una elección que ganó Keiko Fujimori con menos de 1% de la contienda. Entonces, muestra que por muchos peruanos es el éxito del padre contra el Sendero Luminoso, contra el grupo de terroristas y por otros también es una injusticia y piden una parte de la población y es hoy lo que Keiko Fujimori va a tener que escuchar y si quiere justamente esa reconciliación que pide justamente un gesto fuerte, o sea, justamente por todas esas víctimas, por cual la parte selva, por ejemplo, la parte de la sierra, donde hubo justamente crímenes, hubo condenación, entonces va a tener justamente que encontrar la manera de hablar a esas personas si no quiere evitar lo que pasó, lo que sucedió durante esos últimos mandatos por unos presidentes sin tener, como lo decía Lisel, mayoría absoluta al Congreso. Dos retos principales. Por un lado, asegurar la gobernabilidad y poner orden con la criminalidad como prometió en campaña. Analicemos ambos retos, porque no sé con cuál de los dos lo va a tener más difícil. Gaspar, ¿cómo va a obtener esa gobernabilidad tan voluble en Perú y cuáles son sus recetas en materia de seguridad? ¿Mano dura? Bueno, yo creo que en primer lugar, el primer desafío efectivamente es político. Es cómo hacer que el fujimorismo, que en los últimos años ha sido como el principal obstáculo a darle estabilidad política al Perú, que esa fuerza política sea una fuerza propositiva y que sea capaz también de agregar aliados en el Congreso, en el gobierno, para permitir en primer lugar que Keiko Fujimori, la nueva presidenta de Perú, pueda llegar al final de su mandato. Eso no es un hecho, parece un hecho normal en América Latina, pero no es el caso, no es el caso de Perú. Yo creo que ese va a ser su principal desafío político y para eso va a tener que entregar un cierto número de resultados, porque estas fuerzas políticas no van a regalar su apoyo, van a vender su apoyo, van a apostar en un gobierno a partir del momento en el cual haya una perspectiva política para este ejecutivo. Y si este ejecutivo no entrega este tipo de resultados en materia en particular de lucha contra el crimen organizado, teniendo en cuenta que en los últimos 5 años la tasa de homicidios ha aumentado de manera significativa, que el crimen organizado penetra cada vez más la economía y la sociedad peruana, pues va a ser muy difícil para ella entregar esta perspectiva política. Su respuesta ha sido una respuesta más o menos similar a lo que hemos visto en las últimas campañas en la región en los últimos meses, es decir, mano dura,
Por otro lado, también se habla de inteligencia, de lucha coordinada contra el crimen organizado. Pero vamos a tener que ver ahora más en la práctica cómo todo esto se va a traducir en una realidad tangible y en un contexto en el cual también la economía está presionada. Cuando hablamos... Sí, perdón, Elisel. En términos de gobernabilidad, pienso que han habido ya reformas políticas que tienden a ayudar a apoyar esta tarea que tiene Keiko Fujimori. La eliminación, por ejemplo, del voto de confianza, ¿no? O sea, eso ha sido una de las reformas que pueden permitirle quedarse. Luego, la bicameralidad Muy importante, es muy la vuelta del importante. Senado. Exactamente. El tener ahora un parlamento con un Senado y la Cámara de Diputados también dividiéndose las posiciones y las funciones políticas tiende a crear una cierta, o en todo caso, es lo que se espera. Vamos a ver, porque es la primera vez que Introduce sucede. un aspecto novedoso. En la gobernabilidad del país. Iba a preguntar, a raíz de lo que está diciendo Gaspar, cuando hablamos de resultados en el crimen que hay que entregar a otros partidos para esa proyección de futuro de gobernabilidad, ¿hablamos de resultados o también de clientelismo hacia los otros partidos? Guillaume. Yo pienso que sí hablamos de clientelismo, eso existe en diferentes países de América Latina y en el caso de Fujimorismo existe durante muchos años. Es algo asumido por el peruano de pie, perdonen que les diga, ¿no? Es algo completamente asumido en la sociedad peruana. Sí, y cuando vamos en la provincia, justamente en las diferentes provincias del Perú, mucha gente justamente ve el apoyo político como algo normal. Si no apoya políticamente a una persona o al fujimorismo, no es que no va a tener trabajo, no va a lograr también a crecer también en la sociedad. Entonces fue como algo normal, o sea, se transformó durante los años como algo normal en la sociedad. Y creo que sí, el clientelismo existe y uno de los más fuertes, y también esa base no cambió durante las elecciones, o sea, tiene una base de 7, 8 millones de peruanos, o sea, también, o sea, hay un clientelismo en eso. Constituida en base a ese clientelismo, es decir, se han constituido. Sari, hablamos de gobernabilidad y seguridad, de los dos grandes retos de inicio. ¿Con cuál de los dos lo va a tener más complicado? Yo creo que con el tema de la criminalidad, de repente ella tiene un discurso ambiguo. Por ejemplo, en la toma de credenciales ella habla de orden y sensibilidad humana, lo cual es un poco sorpresivo, pero tanto en los debates, los dos debates presidenciales y en las entrevistas que ha dado, habla de la mano dura y sobre todo algo que también hizo el presidente Gerí, de manejar la criminalidad desde las cárceles, ¿no? Eso es un poco una propuesta que siempre sobresale. Y ella dice que va a hacer que las Fuerzas Armadas ingresen a las cárceles, lo cual va a cambiar las dinámicas carcelarias y también que las personas encarceladas van a tener que trabajar para comer, lo cual no corresponde a la realidad del espacio carcelario, donde la gente encarcelada ya trabaja. Y además es bastante curioso que la señora Fujimori mencione eso, sabiendo que ella estuvo 16 meses encarcelada y en las entrevistas donde ella habla sobre su encierro, nunca menciona haber trabajado y aún menos para comer. Interesante el apunte. A vuelta de pausa les voy a preguntar cómo ubicamos o cómo clasificamos a Keiko Fujimori en el panorama de ola derechista que hay en América Latina. Va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora. RFI, la selección del mes. Queen Rima. Algo importante también Too Late y Saint-Laurent. Eso también, o sea, fue un cambio también en esa elección, que hubo una tendencia en el Congreso de izquierda muy fuerte, a diferencia de otras elecciones. Y eso es muy importante. O sea, King porque Madi. al final, o sea, queda con 41. Lo que se llega, creo que tiene 32, algo así, y llegan a la mitad, a la mayoría. O sea, un poco lo que decía Gaspar, que al final Meryl et le jus. una apuesta muy complicada con ella porque no sabes si va a ir hasta el final de su mandato, o sea, no estoy seguro. RFI. Seguimos esta semana analizando la vuelta del fujimorismo a Perú. Lo estamos haciendo con Gaspar Estrada, miembro de la Unidad Sur Global de la London School of Economics, Sari Neira, socióloga, Lisel Quiroz, historiadora, y el periodista Guillaume Ascari. Roberto Sánchez, se quedó
a un estrecho margen, si recuerdan, de las elecciones y dominó el voto en regiones del país lejos de Lima. Sus votantes sienten mucho recelo hacia Keiko Fujimori. ¿Cómo se puede arreglar la fractura entre estos dos Perús? Hemos hablado muchas veces en este programa de la cartografía de Perú, de las regiones, de la sierra, de la selva, de Lima, de cómo Lima a veces actúa de esa forma de burbuja, ¿no? ¿Cómo se arregla esto o en qué teclas con qué teclas puede funcionar Keiko? Bueno, yo creo que ese es uno de sus desafíos políticos, Ujú. porque justamente la cartografía electoral de su propio electorado deja en evidencia este clivaje territorial y político de Perú entre una Lima, ¿no? Muy proclive a las ideas, al discurso del fujimorismo, y que también tiene un eco en el exterior, porque en el fondo fueron los peruanos del exterior que Ujú. tuvieron un peso fundamental en la victoria electoral de Keiko Fujimori, y sobre todo un sur del país que se estima olvidado, relegado y que adhiere mucho más al discurso antifujimorista y que se vio encarnado en las dos últimas elecciones por Pedro Castillo, su imagen, y ahora en este caso el candidato Sánchez. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese va a ser su principal desafío, cómo hablar con este electorado y cómo también entregarle resultados, porque si no lo hace, pues va a haber nuevas elecciones y es probable que su resultado no sea positivo. Ujú. Esta Claramente. fractura de la cartografía del Perú, Bueno, Lisel. claramente tendría que dar alguna señal fuerte. Ujú. Por ejemplo, lo que están pidiendo este grupo, este espacio, ¿no? Peruano, por ejemplo, de liberar a Castillo, no lo hará, pero, por ejemplo, sería una medida sobre todo fundamental, es hacer que esas regiones no son rebeldes simplemente por ser antifujimoristas, es porque han vivido históricamente, son los condenados de la tierra peruana, ¿no? En términos económicos, en términos de inversiones y en términos de protección de los derechos humanos, como lo hemos visto en las masacres que se produjeron a finales del 2022 en el Perú. Entonces, tendría Keiko Fujimori que apaciguar esa situación yendo y proporcionando, por ejemplo, en términos económicos, inversiones no sé, en escuelas, en hospitales, en fin, que la presencia del Estado sea una presencia no autoritaria, sino una presencia social. Eso, por ejemplo, sería una medida muy importante. Precisamente, familiares de las víctimas de crímenes cometidos por el Estado peruano llevan semanas cuestionando la legitimidad de Keiko Fujimori por considerar que traerá un retroceso democrático y un riesgo de impunidad. ¿Qué indicios concretos tenemos de que esto pueda ocurrir? Guillaume. Yo creo que ella sabe, justamente, la presidente Keiko Fujimori sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y hay una línea roja en todo eso. Y sabe todo el proceso. Hubo un proceso electoral muy largo. Ahora hay un proceso también donde ella tiene, como dice Lisel, que tiene que mandar y enviar una señal muy fuerte a esas familias. Y no creo que puede regresar a lo que... o sea, ella en su discurso hay un negacionismo que ella tiene que trabajar justamente si quiere llegar a esa reconciliación con esas familias esas personas que piden justamente justicia. Porque hasta ahora en los derechos humanos, por lo que yo he podido ver en campaña, lo que ha intentado es esquivarlo, ¿no? Es un tema que normalmente intenta esquivarlo como puede, no mencionar perfil bajo, que decimos, ¿no? ¿Sari? De hecho, hay pruebas concretas de que probablemente los derechos humanos no sean un tema en el gobierno de la señora Fujimori. Por ejemplo, ahorita acaba de pasar la ley Rospigliosi, ¿no? Que es presidente del Congreso, miembro de su bancada, y donde propone que los delitos cometidos en función por policías y militares sean juzgados por sus pares, ¿no? Lo cual trae muchos cuestionamientos y va a afectar los procesos en curso. Entonces, la búsqueda de la justicia de familiares asesinados en las manifestaciones de 2022, 2023 y 2025, como por ejemplo fue con Truco. Y eso también levanta la pregunta de la criminalidad, ¿no? Si se va a luchar contra la criminalidad, ¿va a ser la criminalidad de quién, finalmente, ¿no? Otro asunto.
la economía del país, Total. que increíblemente se ha mantenido durante años pese a la inestabilidad política, algo que llama mucho la atención desde fuera, cómo los presidentes peruanos iban entrando en prisión, pero la economía seguía dando sus frutos. Puede verse afectada ahora por un nuevo fenómeno, el fenómeno del niño. Las autoridades peruanas temen su impacto. ¿Qué se espera? Este va a ser, no sé, la gestión del niño más allá de la seguridad. Será, digamos, la primera crisis quizá que Keiko Fujimori tenga que gestionar. Sí, puede ser la Giselle. primera crisis que Ujú. ella tendrá que gestionar probablemente. Las proyecciones indican que este año habrá un crecimiento de 3%, de todas maneras, como lo está señalando. Es decir, que paradójicamente la inestabilidad política no se ha traducido con una inestabilidad económica. Y eso es lo que tiene que mantener. Este también es un desafío de Keiko Fujimori. Para ella, por ejemplo, va a ser muy importante toda la gestión de la minería. Va a haber una ventanilla única, o sea, es un proyecto, por ejemplo, para que esos proyectos no queden estancados. Eso puede generar nuevamente una oposición social, porque esos proyectos mineros están en regiones donde hay una movilización precisamente en contra. Todo esto, o sea, es como, yo diría que hay un caldo de cultivo todavía. Si no hay medidas concretas para apaciguar y no parecen estar presentes, en todo caso, en la agenda que Keiko Fujimori está presentando, pues el Perú puede pasar a un periodo, no solamente por el niño, sino por las protestas sociales que se vuelvan a reactivar y que eso genere un autoritarismo que es tradicional en Desde este fuera de caso. Perú, Gaspar siempre ha llamado la atención ese crecimiento económico pese a la inestabilidad política del país. Sí, sin duda. Y ahí es donde entra la gran paradoja y un poco el punto central de eh, la comparación entre la inestabilidad de los presidentes y la gran estabilidad del presidente del Banco Central, Velarde, Ah, que es un poco importante. el referente Ujú. económico de Perú, y de hecho la primera señal que hizo Keiko Fujimori ante los mercados y ante un poco la clase Mm. empresarial peruana fue pedirle al presidente del Banco Central que se mantenga en su cargo, algo que de hecho él confirmó. Entonces yo creo que esa fue una señal de confianza, de certidumbre que ella envió, pero también una señal de continuidad del modelo económico. Y ahí es donde también hay una pregunta, es si este modelo económico extractivista es el que realmente permite incluir a más peruanos en el crecimiento económico o no. Qué interesante este apunte que acaba de hacer Gaspar. Vamos subrayando cosas para entender mejor la toma de posesión de Keiko Fujimori el próximo día 28 de julio. Otro tema. Muchos peruanos pasan por alto el tema de los derechos humanos, señalando que Alberto Fujimori hizo desaparecer el terrorismo, asfaltó muchas carreteras y construyó colegios en el campo. Visto casi 30 años después de aquel legado, esto podemos decir hasta qué punto ha ayudado a Keiko y cómo las nuevas generaciones se involucran, se interesan en el colegio, qué tipo de información o de educación reciben respecto a este legado, cómo se maneja este legado en el Perú. Lisel. Sí, definitivamente las inversiones sociales y populistas, podríamos decirlo de alguna manera, de Fujimorismo a lo largo de estos 30 años han tenido un efecto, es decir, que como lo hemos señalado, que se vea la presencia, por ejemplo, son los únicos candidatos. Keiko Fujimori se ha desplazado porque tiene el aparato económico y de apoyo para poder hacer visitas fuera de Lima y en todo el territorio. Y en términos de programas escolares, tenemos programas escolares que pasan rápidamente sobre este periodo, ¿no? Calificándolo, por ejemplo, el periodo de los 80 a 2000 como el periodo del terrorismo, luego como un momento, la llegada de Alberto Fujimori como el final de ese periodo, como un periodo también económicamente de estabilidad económica, y entonces eso para las nuevas generaciones le da una especie de pantalla bastante, todo es como claro y la narrativa no tiene crítica, no tiene un matiz en torno al tema de los derechos humanos. Precisamente eso jamás no ha sido tratado y no es tratado en los colegios, es un tema sensible y de hecho los profesores, maestros y profesores en su conjunto no se atreven por temas de censura a cuestionarlo. Muy interesante. Vamos a abrir, si les parece, el foco a toda América Latina para situar a Keiko Fujimori en el actual tablero de fuerzas de derechas que se ha hecho hegemónico en la región durante los últimos meses. ¿Con quién sintonizará mejor Keiko y, sobre todo, qué acerca y qué diferencia a Keiko de esa generación de derecha populista, Milei, Bukele, de la Espriella, que está
en la órbita de Donald Trump. A ver, yo creo que es un fenómeno muy propio al Perú. En primer lugar, porque Keiko Fujimori viene de una dinastía política. Su padre fue presidente del Perú y eso la distingue de estos nuevos liderazgos latinoamericanos que, por el contrario, asumen una vocación antipolítica y asumen el hecho que no venían de la clase política tradicional. Es algo que vimos muy recientemente en Colombia, que vimos en Argentina, y que alimenta un poco el discurso de una derecha cada vez desinhibida. En este caso, el repertorio, digamos, de argumentos de la presidenta electa es un discurso más clásico de orden, de lucha contra el crimen organizado y la defensa también de una forma de legado de crecimiento económico que infelizmente no existen los otros liderazgos porque no tienen esta historia política. Sin embargo, el problema de ella es que este legado también tiene muchas críticas y es lo que ya hemos hablado en materia de problemas de democracia, de derechos humanos y va a tener que luchar contra ese legado durante su mandato. ¿A quién es homologable? ¿A quién no? Me quedan muy poquitos segundos. Creo que si comparamos a continuación de lo que dice Gaspar, si comparamos con un líder de América Latina o un presidente, sería la presidenta electa Keiko Fujimori sería más cerca de José Antonio Kast. Del chileno, sí. Del chileno, tanto por la visión económica también de mercado libre, tanto por la persona que es José Antonio Kast, por los chilenos, que la genealogía, ¿no? de Pinochet. O sea, claro, y que no es ningún anterior. outsider, es alguien que formaba parte del sistema y que estaba ahí. Claro. Me quedo sin tiempo para más. Ha sido un placer tenerles a los cuatro en esta edición de En Primera Plana. Tenemos ya todas las claves para la toma de posesión de Keiko Fujimori el próximo 28 de julio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana. Gracias.